El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 45. Apostasía en el Jordán. No fue un accidente que las mujeres moabitas entraran al campamento israelita para seducirla a encuentros íntimos a los hombres de la nación. Leemos en Números 25, 1 al 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Este terrible esquema fue concebido por Balaam, quien estaba frustrado por su fracaso en ayudar a Balac como deseaba. Él sabía cómo funcionaba el cerco de protección y sabía que si podía lograr que los israelitas pecaran, podían ser destruidos. Claudio Josefo explica el trasfondo de la historia en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 4, capítulo 6, página 6. Muy enojado por el hecho de que los israelitas no hubiesen sido maldecidos, Balac despachó a Balaam sin considerarlo digno de nada más. Cuando ya estaba por pasar el Éufrates, envió a buscar a Balac y los príncipes madianitas, y les habló de la siguiente manera: «Oh Balac, y vosotros los madianitas que estáis presentes, me siento obligado, aún sin la voluntad de Dios, a daros satisfacción. Es verdad que no puedo caer sobre los hebreos la destrucción completa, ni por medio de las guerras, ni por plagas, ni por escasez de frutos de la tierra, ni puede llegar a ser su ruina total ningún otro accidente inesperado. Porque la providencia de Dios se preocupa de preservarlos de esas desgracias, y no permitirá que les caiga ninguna calamidad que los haga perecer. Pero pequeñas desgracias, y por poco tiempo, y por las que perezca, que han caído, puede acaérselas. Solo que después de ellas florecerán de nuevo, para terror de los que les han aportado desdicha. De modo que si os proponéis obtener alguna victoria sobre ellos por un corto espacio de tiempo, lo conseguiréis siguiendo mis indicaciones. Elegid las más hermosas de vuestras hijas, las que sean más eminentes por su belleza y apropiadas para doblegar y conquistar la modestia de los que las miran. Preparadlas bien vestidas y adornadas, lo mejor que podáis, y enviadla a las proximidades del campamento israelita, encargándolas que cuando los jóvenes hebreos requieran su compañía, se la concedan. Cuando vean que están enamorados de ellas, que se despidan para irse, y se les piden que se queden, que no les den consentimiento hasta que no los hayan persuadido de que abandonen la obediencia a sus leyes y el culto al Dios que las estableció, y adoren a los dioses de los madianitas y los moabitas. De este modo Dios se enojará con ellos». Después de darles este consejo, Balaam se fue. El plan de Balaam funcionó perfectamente. Israel se inclinó a los pies de los dioses falsos, provocando el enojo del Señor. El cerco del ángel estaba roto y el Señor no prevendría las consecuencias de la idolatría. Como dice en el segundo mandamiento de Éxodo 20, versículo 4 al 5. «No te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Me he vuelto», dice, «fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Dios parece volverse celoso cuando su pueblo entra en idolatría, porque Dios oculta su rostro cuando se vuelven a otros dioses.
Cuando la calamidad llegó, el pueblo se imaginó que Dios era aquel que traía directamente las flechas mortíferas en un acto de agresión, cuando en realidad Él soporta el dolor de tener que haber permitido que el pueblo sufra las consecuencias de sus propios actos. He resaltado una palabra entre corchetes en el texto anterior. La frase "yo soy" es una palabra aportada al texto. Podría fácilmente ser leída como volverse. Dios no es celoso del modo que los humanos entienden el término, sino que nos parece que se vuelve celoso cuando permite que las consecuencias caigan sobre nosotros al violar sus mandamientos. Tan pronto como Israel se inclinó ante los dioses de los moabitas, una plaga comenzó a destruirlos. El pueblo percibió a Dios como el arquitecto de su muerte. El principio adánico de expiación demandaba que ambos representantes humanos, tanto los culpables como los inocentes, sean sacrificados para satisfacer la percepción de Israel de la ira de Dios. Adán había culpado a Dios, el inocente, y a Eva, la culpable, como aquellos dignos de muerte en lugar de sí mismo. Israel ahora caminaba en los mismos pasos. Como tratamos en la historia de la plaga final en Egipto, la muerte de los primogénitos involucró tanto la muerte de niños pequeños como de adultos. Esto cumple con la muerte del culpable y del inocente. Esto fue lo único que causó que Faraón renunciara a su ejecución sobre Israel. La liberación de Israel representa lo que la mente carnal humana requiere antes de liberarse a sí misma de la culpa. Dios no desea sacrificios y ofrendas por el pecado, pero la naturaleza caída de Adán sí. Dios debe pagar el rescate demandado por Satanás en forma de un sacrificio penal sustitutivo por el hombre antes de creer que es perdonado. La mayor parte de Israel había entrado en una relación con otro Dios. Obviamente, cualquier otro Dios fuera del Dios verdadero es inspirado por Satanás. Israel eligió abandonar la protección de Dios y ponerse bajo el cuidado de Satanás. Conocían los mandamientos en relación a inclinarse ante otros dioses. Sin embargo, lo hicieron de todas maneras. Si una mujer deja a su esposo y entra en una relación con otro hombre y que luego la golpea y la mata, ¿culparemos al primer esposo por causarle la muerte? Si culpáramos al primer esposo, entonces estamos habilitados a culpar a Dios por matar a los israelitas. Este es el contexto de los eventos que ocurrieron en Números 25, acerca de la muerte de los líderes en apostasía y la plaga que mató a 24,000 personas. El proceso de expiación se completa en Números 31, donde los culpables de Moab son asesinados junto con sus niños inocentes. Solo entonces podían los israelitas comprender el perdón y creer que Dios había sido aplacado, deteniendo su ira en contra de ellos. Leemos en Números 25, versículo 3 al 4. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Al mirar el rostro de nuestro Padre mientras dice las palabras «Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová», ¿nos atrevemos a discernir su significado fuera de la vida de Cristo, el mediador? Las personas requieren que Dios asuma el carácter de un juez, demandando que el pueblo le ofrezca un sacrificio humano para aplacarlo. Necesitan ver la justicia aplicada antes de poder creer que su Dios asesino fue aplacado. Dios no tiene más elección que entregar a los ofensores a la muerte, porque este es el proceso de expiación que entienden. Esta era la única manera en la cual el pueblo aceptaría misericordia. Se requería un sacrificio o una sustitución penal. Toda la nación había estado involucrada en la fiesta, pero aquellos más destacados en fomentar los
al mal, ahora estaban colgados a la vista del pueblo. Mientras el pueblo miraba a los hombres colgados bajo el sol, como en el proceso de mirar a la serpiente de bronce, podían comenzar a creer que Dios los perdonaría para poder ser sanados de la plaga. Mientras la plaga sembraba el terror en todo el campamento, uno de los príncipes de Israel trajo una mujer madianita en medio del campamento, a la vista de los cuerpos colgados en el aire, con la intención de tener sexo con ella. Esto leemos en Números 25:6. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Aunque muchos en el campamento habían pecado, las acciones de este hombre proveyeron un pararrayos para que la justicia humana se manifestara. Sinri, el simeonita, se convirtió en un portador de pecado, no solo para sí mismo, sino para toda la nación. Dice Números 25, 7 al 9. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Cuando Finés, que significa boca de la serpiente, otras variantes incluyen boca de bronce, cuando Finés vio las descaradas acciones de Sinri, su sentido de justicia fue provocado. Mientras Israel era afligido con temor y con plaga por sus pecados, este hombre malvado menospreció su pecado ante ellos. Finés, siguiendo el principio de justicia humana y juicio, tomó una lanza y mató a Sinri y a Cosbi en el acto de la relación sexual. Esto le pareció correcto a la nación y creían que satisfacería la justicia de Dios, aunque en realidad era la justicia humana que fue proyectada en Dios quien resultó aplacado. Fue después de este acto que la plaga se detuvo. Dios luego coloca una bendición en Finés del siguiente modo, en Números 25, 11 al 13. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. En el acto de matar a Sinri y a Cosbi, Finés hizo expiación por Israel. Tal como la sanación llegó a Israel al mirar a la serpiente, ahora Israel era sanado de la boca de la serpiente, que es Finés, trayéndole apaciguamiento a Dios para con Israel. Este era un proceso de expiación que ellos entendían. Así es como se ve la expiación en el espejo del antiguo pacto. Esto sigue el mismo patrón que el golpe de la roca. Israel podría no haber creído que Dios los perdonaría hasta que Sinri estuviese muerto, porque la justicia humana demanda muerte antes que el perdón pueda ocurrir. Por eso Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Notamos el proceso por el cual Finés obtuvo un sacerdocio perpetuo. Ofreció un sacrificio humano por el cual Dios fue aplacado. Así es exactamente como el mundo cristiano ve a Cristo. Se ofreció a sí mismo como sacrificio humano para aplacar la ira de Dios. Y como fue levantado de los muertos, obtuvo un sacerdocio perpetuo. Hebreos 5:6. Y en otro pasaje Dios le dice: eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:24. Pero dado que Jesús vive para siempre, un sacerdocio dura para siempre. Dios bendijo a Finés porque Israel necesitaba un mediador para interceder por ellos. Aarón había muerto y Finés toma un rol central como el sacerdote de su pueblo.
Todo este proceso satisface las percepciones erróneas del pueblo, pero Dios no tiene otro modo de alcanzarlos. Entonces Dios bendice a Finés de acuerdo al deseo del pueblo. Si Finés no hubiese hecho lo que hizo, Israel hubiera permanecido bajo la percibida condenación de Dios como la entendían. No habrían sido capaces de creer que Dios los perdonaba. Por lo tanto, la plaga habría continuado hasta que la mayor parte del campamento hubiera perecido. Solamente es el perdón lo que libera al corazón humano del poder de Satanás. Dice Hechos 26:18. Para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si Israel hubiera entendido que el sacrificio no es parte de la verdad acerca del carácter de Dios, podrían haber pedido perdón y habrían sido aceptados. Podrían haberle hablado a la roca y recibido las aguas de la vida libremente. Pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Por lo tanto, Sinri tenía que morir por la boca de la serpiente que es Finés, para que toda la nación no pereciese. Más adelante en la historia de Israel obtenemos una percepción más profunda acerca de la idea del hombre acerca de colgar hombres ante el Señor. Esto leemos en el libro de 2 de Samuel 21, 1 al 6. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Vemos en estos actos los principios de expiación del hombre. Había caído una hambruna sobre Israel. Con el propósito de remediar la maldición, 7 hombres tuvieron que morir. En este caso, los hombres eran relativamente inocentes. Personalmente, no habían cometido ningún crimen en contra de los gabaonitas. Aún así, fueron elegidos como sustituto penal por el pecado de su padre. Una vez que esta acción fue llevada a cabo, Israel creó que el pecado había sido perdonado y por lo tanto la lluvia podía regresar. Como declaramos anteriormente, este elemento acerca de la muerte del inocente es una parte importante de la expiación humana. Como vemos en la historia de la cruz de Cristo, los inocentes deben ser sacrificados junto a los culpables. Esto leemos en Lucas 23, versículo 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Es mi oración ferviente que puedas ver que Dios tuvo que proveer a Israel con un sacrificio el cual satisfacería sus ideas de justicia y expiación. Dios no deseaba el sacrificio,
pero sin uno, toda la nación habría perecido. Dios tuvo que responder a este proceso de pensamiento que encontramos en Juan 11:50. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Caifás no está siendo inspirado por Dios cuando dice estas palabras, sino por Satanás. El Señor tuvo que pagar las demandas de rescate de Satanás con el propósito de salvar a Israel de ser completamente destruido por la plaga. Ahora que la plaga había sido suspendida, una víctima inocente debía ser asegurada para completar el proceso de expiación. Veremos esto en el capítulo siguiente.